Muy buena, les habla Fernando Sierra Ariza, evangelista cristiano, por la gracia de Dios. Hoy les traigo un mensaje muy importante, ojalá que lo escuches completo hasta el final. Te conviene en estos tiempos tan difíciles de guerras, de estrés, por los productos muy caros, tal vez el dinero no alcanza, tal vez nos vemos surgidos por una cosa y por otra y no encontramos solución. Si hay una solución, alguien que nos está dando esa esperanza, vamos a ese libro tan hermoso que es la palabra de Dios, la Biblia. Hoy traigo un mensaje titulado ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Miremos, en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, porque había estado allí hablándoles, enseñándoles. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo en su intimidad, en su oración, rogando y orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que vemos que ese mar estaba embravecido. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, él los mandó delante porque venía a dar una enseñanza y seguía dando otra enseñanza. Les había dado una enseñanza a la multitud, ahora le iba a dar una enseñanza a sus discípulos. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquellos hombres de mar estaban aterrorizados, no tanto por el mar embravecido, sino por lo que estaban viendo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí podemos ver que Pedro se estaba sosteniendo sobre una escritura, la escritura del profeta Isaías 43:2, donde dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Jesús estaba andando sobre el mar y dijo, no temas, yo soy. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque él conocía, el escrito está, que el Señor no lo dejaría ahogar. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea que aquel hombre que vemos, que tenía tanta fe, que fue el único que fue capaz de bajarse de la barca y caminar, tuvo miedo en medio de la tormenta. Así nos pasa a nosotros muchos, conocemos la palabra de Dios, conocemos sus promesas, pero cuando estamos en esa prueba, cuando estamos en esa tormenta, cuando estamos en esas crisis, puede ser económica, de una enfermedad, por una pérdida, sentimos que estamos solos, sentimos que nos estamos hundiendo, aunque tengamos a Jesús allí enfrente, porque empezamos a mirar alrededor y no miramos hacia donde está el Señor. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vea, aunque él estaba allí desesperado que no hallaba qué hacer y gritó y todo, el Señor estaba aquí extendiéndole sus manos. Así es siempre que estamos en un problema, el Señor está allí extendiéndonos su mano, lo único que tenemos es que asirnos de él, creer en su palabra. La Biblia dice que cuando pase por las aguas yo estaré contigo, o sea que nos va a tocar pasar por la prueba, pero el Señor va a estar con nosotros, Él va a estar acompañándonos, Él está ahí, aunque no lo veamos. Así como cuando en el tema que di la vez pasada, mirando lo que no se ve, donde el profeta Eliseo fue rodeado por un ejército allí donde estaba en esa ciudad, y rogó para que su criado, como tenían miedo, pudiera ver y abriera los ojos, y vio y pudo ver carros de fuego y gente de a caballo. El profeta Eliseo sabía que eso estaba allí, pero aquel hombre que era su criado, aunque lo había visto hacer muchos milagros, estaba dudando. Pero cuando yo vio eso, empezó a creer. Desgraciadamente nosotros tenemos que ver para creer, pero con Dios no es así, hay que creer para poder ver. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ya todos quedaron tranquilos y el mismo mar quedó tranquilo. ¿Cuál es el nombre del tema que tengo hoy? Se llama Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos dice, justificados porque por la fe tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos con ellos esa paz. Él está ahí intercediendo por nosotros. Debemos recordar que la palabra nos dice que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Jesucristo hombre, quien dio en su vida en rescate, ¿por quién? Por nosotros. ¿A quién debo seguir? ¿A Pedro? Tuvo miedo, se está ahogando. Lo negó 3 veces, sacó una espada e hirió a un hombre romano, a un soldado. Tomás no creyó, tuvo que meter las manos dentro de sus manos, de las manos de Jesús, para creer dentro de su herida. No creía hasta que no vio. Felipe no sabía ni el camino, porque le preguntó, ¿cuál es el camino? Muéstranos al Padre. No entendía y le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros. Felipe dice, muéstranos al Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿en quién tenemos que...? Yo pongo mi mirada en Jesús. En ninguno más puedo poner porque todos fallaron. Él es la roca. Sobre Él es que debemos afianzarnos. Sobre quién vamos a construir nuestra fe es sobre Jesús. Amén. Puesto los ojos que en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que debemos obedecer su palabra a través de las escrituras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyéndola. Es bueno que vayamos a alguna parte, el pastor lee un tema, el sacerdote lee un tema, todos leen un tema, pero si nosotros no leemos, no vamos a entender, no vamos a comprender. Por eso la Biblia fue traducida a todos los idiomas, para que tú personalmente puedas tener un encuentro con el Señor Jesús, para que puedas tener la mira puesta ¿a quién? En Él. Amén. Debemos leer y estudiar la Biblia y no dejarnos llevar por las cosas que no provienen ¿de qué? De Dios, de su palabra. Jesucristo es superior que a todos los profetas y a todas las demás afirmaciones ¿de qué? De la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, que Pedro, que Juan, no es por Jesús, bautizándonos en su nombre y siguiendo el camino. ¿Quién fue el que subió al cielo sino el que descendió del cielo? El que conocía el camino y el que abrió los cielos, porque Él mostró el sacrificio arriba en el cielo, el sacrificio que se necesitaba, su cuerpo. Lo dio en rescate por nosotros y su sangre, con su sangre nos redimió de nuestros pecados, porque había que pagar, era con sangre, y Él dio su propia vida porque la vida estaba en la sangre. Nuestra fe puede bendecir y ejercer una influencia recta en los que nos rodean. Nuestra fe puede llenar el mundo con bondad y paz. Nuestra fe puede transformar el odio en amor y los enemigos en amigos. Los justos viven actuando por fe, viven confiando en Dios. ¿Y en qué? En sus promesas. Debemos creer todas las promesas que el Señor ha dado para nosotros. La Biblia es un libro abierto, por tanto debemos leerlo. Muchas veces vamos a la iglesia, nos emocionamos con el canto, nos emocionamos con lo que dice el pastor, pero llegamos a casa y nos olvida todo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir nosotros en esa intimidad con el Señor. Allí estuvimos con nuestros hermanos participando, orando, alegres, pero necesitamos, así como el Señor cuando mandó sus apóstoles en su barca, se fue a orar y estaba allí que solo. Así tenemos que estar nosotros, pero no vamos a estar solos. Allí está el Señor, tenemos que tener esa comunión con el Señor. Miremos, el libro de Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y él salió sin saber a dónde iba. El Señor lo llamó y le dijo, apártate de tu tierra y de tu parentela, que voy a hacer de ti una nación grande. ¿De qué lo estaba apartando? De la idolatría, porque ese pueblo donde él estaba ya en la ciudad de Ur era un pueblo idólatra. Era un pueblo politeísta que creía en muchos dioses, y Dios sacó a Abraham porque ¿a dónde lo llevaba? Hacia la tierra de Canaán, que estaba en ese tiempo, estaba desierta. Él quería llevarlo, sustentarlo, así como sustentó al pueblo de Israel, pero tenía que sacarlo que saliera él solo, porque iba a deformar de él, de su simiente, de sus hijos, un pueblo grande. De Abraham vino Isaac, después vino Jacob, vinieron las 12 tribus y se empezó a poblar el mundo a través de este pueblo del pueblo de Israel. Amén. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué?
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Él le creyó a Dios su palabra. Imagínense que Dios, cuando Abraham salió, lo sacó de su tierra y vino y habitó en la tierra prometida, y de allí él vio que hubo hambre y bajó a Egipto por medio de José, que José bajó y les dio allí a su descendencia, les dio allí que alimento. Dios le había dicho a Abraham que su tierra, le había mostrado que su parentela estaría, sus hijos, sus nietos, estarían allí 400 años, serían esclavos, pero que él los sacaría. Mire, Abraham pudo ver eso, tuvo esa visión, Dios se la mostró, pero que después los sacaría con mano fuerte y los llevaría al desierto y después los llevaría hacia la tierra prometida. Y él le creyó, ¿qué? Le creyó a Dios, a sabiendas de que él no iba a alcanzar a ver eso, pero lo vio. ¿Por qué? Lo vio por fe. Amén. En Apocalipsis 22:1 nos habla el apóstol Juan. Miremos esta ciudad. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existió más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada ¿qué? Para su marido. Miremos, Juan vio eso hace más de 2000 años y estamos esperando, porque para Dios el tiempo no existe. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él todo lo hace en su debido tiempo y el Señor sabe cuándo intervenir. Por eso cuando vemos todas estas guerras y todo lo que estamos sucediendo, decimos, la venida del Señor está cerca. Pero ¿qué es lo que pasa? Tanto que está sucediendo, tanto injusticia, porque el Señor no hace nada, porque está esperando que rebose la copa hasta el último momento, porque el Señor quiere que cuando más necesitemos, que cuando más verdaderamente estemos ansiando y deseándole su venida, Él pueda venir, Él pueda extender su mano y ayudarnos. Dice Juan: y hay una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El mismo Dios va a estar con este pueblo, con nosotros, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá hambre, ni muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. O sea, es un hecho lo que yo voy a hacer. Es un hecho esa ciudad santa. Es un hecho que allí van a habitar. ¿Quién? Vamos a habitar nosotros. Cuando estemos aquí con el Señor, volvamos con el Señor y vamos a estar habitando todos ¿qué? En esa nueva Jerusalén. Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. ¿Quién es el que tiene sed? Todos nosotros. Él no está diciendo solamente el pueblo judío, tenemos entrada todos nosotros, los que lo aceptemos, los que aceptemos su palabra, los que aceptemos su sacrificio, los que creamos verdaderamente, los que podamos tener esa fe en el Señor, que aunque no le estemos viendo, estemos creyendo en Él y estemos confiando en Él. Amén. El Señor dijo: yo le daré gratuitamente de la fuente del agua ¿de qué? De la vida. Ya no tendremos más sed, estaremos llenos de su palabra. Amén. Él dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. ¿Y el que será qué? Mi hijo. Es una promesa. Y Él lo empezó a cumplir. En la Biblia nos dice que a lo suyo vino el Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron, que fue el pueblo judío. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no somos engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios, de su palabra, porque hemos nacido de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Todas son hechas nuevas. Amén. Pero aquí también, así como hay esa promesa, ya lo dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, mire dónde van a terminar. Los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. Tenemos una promesa hermosa del Señor, una promesa que se hizo desde Abraham, que vimos cómo salió de su tierra, cómo salió de su parentela, dejando todo allí, todo lo que tenía, porque iba a empezar una nueva vida creyéndole ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es la invitación? Créele a Dios, empieza esa nueva vida con el Señor.
Trae a tu familia, ora con tu familia, dedícale tiempo a tu familia, dedícale tiempo a la palabra. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Muchas gracias. Les habló Fernando Sierra Ariza, su capellán y amigo.